Bienvenidas, bienvenidos a la segunda parte de la clase. En la primera parte habíamos revisado algunos conceptos de comunicación y habíamos trabajado con la idea de la comunicación en y para la salud y habíamos planteado que para nosotros es una estrategia clave para informar, sensibilizar, concientizar, construir opiniones en la población en torno a aspectos concernientes a la salud y a mantener y poner cuestiones sanitarias en la agenda pública. Decíamos que abarcaba varias áreas que incluían la educación, el periodismo sanitario, la comunicación interpersonal, la abogacía de la salud en los medios de comunicación, hasta el marketing social. Ahora bien, si bien la comunicación en y para la salud puede promover y facilitar comportamientos saludables en las sociedades, no garantiza que los individuos adopten efectivamente esas conductas o que las sostengan en el tiempo. Así que tampoco puede modificar por sí misma la lógica del sistema sanitario. Ahora bien, el tipo de trabajo que podemos desarrollar desde el campo de la comunicación y teniendo en cuenta los campos de acción de la Carta de Ottawa, se pueden graficar del modo en que estamos viendo en la diapositiva, por lo menos en 4 dimensiones. En principio, en relación a la biología humana, que es decir, el trabajo médico-paciente, ¿sí? Allí donde podemos y donde interactuamos constantemente con los pacientes, esa es una de las áreas o dimensiones donde podemos y donde debemos trabajar en comunicación. Por otro lado, en el sistema de salud, que a nosotros nos interesa particularmente, a partir del uso racional de los servicios de salud, es decir, que la comunicación nos permita, ¿no?, difundir ideas y valores acerca del uso de los servicios de salud y sobre todo para nosotros es importante el modo en que desde los sistemas de salud, desde diferentes lugares que ocupamos, también podamos difundir el ejercicio de los derechos y las obligaciones de los pacientes, ¿sí? Y de todos los quienes componen, también de los trabajadores. Por otro lado, hay otro ámbito o área del trabajo en comunicación en salud, que es la formación y promoción de estilos saludables y el autocuidado, es decir, cuando comunicamos, ¿no?, valores acerca de los estilos de vida. Este es otro ámbito donde debemos trabajar o donde en general la comunicación para la salud puede aportar allí. Y finalmente, ¿no?, en el medio, es decir, informar sobre la influencia del contexto en la salud, es decir, cómo, ¿no?, plantear cómo los determinantes sociales de la salud operan en nuestras poblaciones, posicionar asuntos en la agenda pública es muy importante para nosotros desde los diferentes lugares que ocupamos, poder trabajar en esa dirección y desarrollar políticas públicas saludables, que eso ya ahí queda en manos más de decisores o de la toma de decisión, pero que nosotros también desde los diferentes espacios que ocupamos podemos ir trabajando en esa orientación. La posibilidad efectiva de adoptar modos de vida saludables, tanto individual como colectivamente, requiere el diseño, implementación y evaluación de una adecuada estrategia de comunicación para la salud. Esto supone un componente que comprende desde la comunicación masiva, la comunicación interpersonal, la educación, las formas tradicionales y específicas de una cultura, tales como la narración de historias, guiñoles y canciones, dice la OMS. La decisión de pensar, diseñar, desarrollar, evaluar una estrategia de comunicación siempre debe estar orientada a promover y promocionar espacios de articulación en el territorio y mecanismos que favorezcan la horizontalidad en el encuentro entre los diferentes actores. Ello no significa negar las diferencias y las relaciones de poder propias de toda intervención social. Por el contrario, las estrategias de comunicación en salud asumen la existencia de tales conflictos y diversidades en sus distintos niveles de acción. Hasta aquí pudimos ver nociones generales de comunicación, nos dedicamos a definir la comunicación en y para la salud
Y ahora vamos a empezar a mirar acciones y estrategias de comunicación de las políticas de salud en el territorio. Para ello, vamos a utilizar una distinción que podemos ver en la diapositiva para poder identificar cada una de sus estrategias con sus herramientas y técnicas. El primer tipo de estrategias a las que nos vamos a referir son las más conocidas por todos nosotras y nosotros. Son las estrategias de comunicación mediáticas y son aquellas que se proponen brindar información, motivar, convocar a la población a crear corrientes de opinión sobre temas y problemas de salud pública a través de los medios masivos de comunicación, es decir, a través de la prensa, de la radio, de la televisión o de Internet. En general, logran un gran alcance y cobertura, ya que pueden cubrir gran parte del territorio nacional, regional o local y muchos destinatarios a la vez. Combinadas con otras estrategias como las comunitarias o las institucionales, suelen tener cierta efectividad. Aquí nos interesa prestar atención a las lógicas propias de la agenda de los medios de comunicación al momento de abordar un tema y o problema de salud o bien diseñar la comunicación de una política de salud. Para ello, tienen ustedes para leer el análisis que realiza Silvio Weisbord, que nos invita a reflexionar sobre la cobertura mediática y la construcción de la salud como noticia. Por otro lado, también tenemos el texto de Mónica Petracchi, que nos advierte sobre los errores que se cometen en muchos casos cuando se confunden las campañas de interés público o educación pública con las campañas de consumo masivo. Otro tipo de estrategias son las estrategias de comunicación institucional, que son aquellas que se llevan a cabo desde una organización pública o privada y se encuentran dirigidas a personas o grupos de personas del contexto donde se desarrolla la actividad de dicha organización. Sus principales objetivos se centran en construir relaciones en la organización misma y entre la organización y los públicos a los que se dirige, para darse a conocer y proyectar una imagen pública adecuada a sus fines y actividades. Estas estrategias se dividen en internas y externas. Las estrategias de comunicación internas abordan las relaciones prácticas e interacciones comunicativas que se registran en el interior de las instituciones orientadas a los procesos de atención de la salud, como pueden ser los centros de atención primaria o los hospitales. Y las externas refieren a un conjunto de acciones, mensajes y relaciones con la organización de la salud que mantiene con sus públicos externos para dar a conocer su actividad, informar o prevenir sobre problemas de salud o, asimismo, promover cambios saludables, entre otras cuestiones. En este caso, el artículo de Yanina Lois nos insta a incorporar una perspectiva intercultural cuando pensamos los materiales comunicativos desde nuestras organizaciones, por ejemplo, desde los ministerios, las secretarías, los hospitales, los centros de atención primaria, etc. También tenemos las estrategias de comunicación comunitarias, que son aquellas que promueven la participación de los miembros de la comunidad en la definición de sus propios problemas y necesidades de salud, así como también intervenir activamente en las soluciones posibles. Permiten recuperar y fortalecer los espacios y modos de comunicación propios del territorio para compartirlos y así motivar la participación activa de los diferentes grupos que lo componen. Se caracterizan por la intervención horizontal de los miembros de la comunidad y se desarrollan en el territorio. Algunos ejemplos pueden ser los conversatorios sobre temas de salud relevantes en el barrio, la organización de cines debates sobre prácticas saludables, periódicos, radios, videos comunitarios, ferias de salud, etc. Finalmente tenemos las estrategias de comunicación interpersonales, que son aquellas que se producen entre dos o más personas cara a cara para abordar un problema en particular. Se pueden diferenciar las interpersonales personalizadas, que se dan en el contexto de la consulta médica, en el CAP, en el hospital o en el consultorio privado, o en los espacios de consejería. Y también tenemos
las estrategias de comunicación interpersonales grupales, que son aquellas en las cuales se establece contacto entre una persona y un grupo para el intercambio de experiencias, análisis y búsqueda de soluciones participativas, como por ejemplo en el sociodrama, en los talleres de capacitación para la salud, etc. ¿Pero qué es una estrategia de comunicación? ¿A qué elementos le tenemos que prestar atención? Si queremos diseñarla, si queremos programarla, planificarla o si queremos evaluar una estrategia de comunicación. En principio deberemos poner atención a 3 elementos importantes: el mensaje, el canal y el alcance. Si tenemos que prestar atención al mensaje, tenemos que pensar si esa estrategia de comunicación está construida para informar. En ese caso, estaría divulgando información o diseminando esa información. Ese sería el objetivo de la estrategia de comunicación. Ahora bien, si la estrategia de comunicación pretende persuadir a la población, quiere decir que va a intentar reforzar actitudes o comportamientos en esos grupos o sectores de la población a las cuales está dirigida. Por otro lado, si ese mensaje lo que pretende es verter interpretaciones sobre los hechos, va a estar orientado a la opinión, es decir, va a ser un mensaje que va a estar orientado hacia la opinión. Y por último, otro modo de pensar o de construir mensajes es a partir de la narración, es decir, de contar una historia. Eso es por el lado del mensaje, es decir, cuando nosotros miramos en la estrategia de comunicación el mensaje. Por otro lado, dijimos que otro elemento que la compone es el canal o el medio. Y ahí tenemos una variedad importante de canales a través de los cuales la estrategia de comunicación puede actuar. Por ejemplo, a través de afiches, de volantes, de los talleres que se realizan en las diferentes organizaciones. Estoy hablando de desde los centros de atención primaria, en el hospital, etc. A partir de los videos, de la televisión, de la radio, de los volantes digitales o flyers, que en este momento son muy, digamos, están muy diseminados en todas las redes sociales y muchas veces tienen cierta efectividad. Y por último, tenemos que identificar el alcance, es decir, a qué públicos llega esa estrategia de comunicación. Llega o pretende alcanzar o pretende llegar. Entonces, estos 3 elementos conforman para nosotros una estrategia de comunicación que nos tiene que orientar en cualquiera de las acciones que pretendamos emprender, es decir, desde el diseño, la construcción, la producción y la evaluación de esa estrategia entre la población destinataria. Ahora bien, vayamos a un ejemplo. En el caso de las enfermedades transmitidas por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que transmiten los virus de dengue, zika y la fiebre chikungunya, constituyen problemas de salud para la población y también para el sector de la salud. Dado que estas enfermedades comparten la misma vía de transmisión, la picadura de un mosquito que vive en las viviendas en sus alrededores, reproduciéndose en el agua limpia almacenada. Por lo tanto, la reducción a niveles que no constituyan un riesgo para la diseminación de estas enfermedades en la población depende del adecuado control del vector. Lograr que la población tome las medidas de protección y responsabilidad personal y colectiva requiere de diferentes tipos de estrategias de comunicación en los distintos momentos de la vida de la política de salud. En principio, las recomendaciones de OMS y OPS giran alrededor de implementar un enfoque de comunicación de riesgos con el desarrollo de campañas de comunicación de prevención y control de enfermedades transmitidas por la picadura de los mosquitos Aedes. Estas campañas se componen de diferentes acciones y materiales de comunicación gráfica, sonora, audiovisual,
como por ejemplo lo que encontramos en el sitio del Ministerio de Salud, http://www.emsal.gov.ar, Vivamos libres de mosquitos. Tengo que hacer aquí una aclaración. Este link nos va a llevar a la propuesta del Ministerio de Salud antes de transformarse en secretaría, es decir, estamos hablando de la gestión anterior. Y luego vamos a ver la propuesta de comunicación de la actual gestión de gobierno, tanto en nación como en provincia. Bien, hecha esta aclaración, sigo. Entonces, decía que las campañas se componen de diferentes tipos de materiales y acciones que podemos ir registrando en los diferentes niveles, tanto en los ministerios, en las secretarías, etcétera, y que fundamentalmente su objetivo es difundir en televisión, radio, prensa e internet para la población de todo el país. También se diseñan piezas de comunicación para los integrantes de los equipos de salud y ahí vamos a encontrar, ¿sí?, otros cuadernillos digitales en general, que proporcionan información para los diferentes equipos de salud. Lo que estamos viendo ahora son volantes digitales pertenecientes entonces, como decía, a la gestión de gobierno anterior. Esta era la propuesta de comunicación. Generalmente, tanto en los hospitales como en los centros de salud, los materiales de comunicación gráfica como afiches y folletos son difundidos sin cambios. Y tal como se distribuye de la autoridad superior, en este caso el Ministerio de Salud de la Nación o provincia. Es decir, no se tienen en cuenta las características de la población que atienden, es decir, el acceso a la educación, el territorio donde viven, en donde trabajan, etc. Y lo deseable es que cada organización del sistema de salud, a partir del conocimiento de su propia población destinataria, logre adecuar esos materiales a la vez que se aborda en la comunicación interna, es decir, entre los equipos de salud, para mejorar el proceso de atención de la salud. En este contexto, resulta de vital importancia también trabajar con las organizaciones sociales, escuelas, gremios, clubes, comercios, medios de comunicación locales en acciones de comunicación. ¿Para qué? Para promover la participación de los miembros de la comunidad orientada al control y prevención de enfermedades como el dengue, Zika y la fiebre chikungunya. Finalmente, resulta fundamental el trabajo con y en los equipos de salud para evaluar y mejorar las estrategias de comunicación interpersonales y grupales que permitan generar procesos de sensibilización y movilización social en la población destinataria. Ahora vamos a ver una pieza audiovisual de la propuesta de comunicación sobre estas enfermedades de la actual gestión a nivel nacional y una pieza de volante digital que ha propuesto la provincia de Buenos Aires también en la actual gestión. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el Zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Ahora vamos a ver un volante digital, como les decía, pero de la provincia de Buenos Aires. Es decir, otra propuesta distinta a la de Nación que plantea, en este caso, solo porque lo elegimos, en realidad hay una batería de materiales que uno puede encontrar en la web del Ministerio de Salud de Nación, que ustedes seguramente consultarán cotidianamente, que pueden complementarse con este tipo de piezas. En este caso elegimos, para no redundar en otro video,
una pieza digital, que claramente es donde más estamos trabajando en comunicación y en comunicación para la salud, con algunos recaudos. Y estas son algunas de las cuestiones que conversaremos en la próxima clase. Puede ser volante, afiche, porque lo que tiene esta pieza es que es dúctil, se puede utilizar tanto para imprimir y poner en un centro de atención primaria como para trabajar alrededor de las redes sociales. Tiene que ser, en este caso, muy clara, con colores, como podemos ver, llamativos, que bueno, insisto, estas son de las cuestiones que vamos a tratar en la próxima clase. Bien, esta es la propuesta general de esta clase, según lo que ustedes tienen en la guía de lectura. Yo les voy a pedir que ustedes revisen la guía de lectura y que también, si pueden, en lo posible, revisen también algunos de los trabajos que están propuestos para cada tema, que ahora vamos a visualizar en la siguiente placa. Bien, aquí entonces en esta placa tienen todo el material que tienen de lectura, que acompaña esta clase, la guía de módulo y los diferentes textos, algunos artículos más cortos, otros un poco más largos, pero que complementan todo lo que hemos estado planteando en esta clase. Luego vamos a tener que realizar una actividad virtual, como en todos los módulos. Luego voy a hacer un pequeño tutorial para que ustedes tengan de guía. Igual lo vamos a conversar en la clase, así que vamos a tratar de tener todas las respuestas y sobre todo las indicaciones más ajustadas para que ustedes puedan realizar esa actividad de reflexión que vamos a plantear en este módulo. Y antes de finalizar, y sin abundar demasiado, a mí me interesa dejarles algunas preguntas, reflexiones, comentarios sobre la actualidad y sobre la coyuntura. Es decir, sobre lo que estamos viviendo todas y todos, que es la pandemia COVID-19. Me interesa en particular, desde la comunicación, por supuesto, el concepto que la OMS despliega, define, empieza a construir a partir de lo que sucede con el COVID-19, que es esto que ya hemos escuchado varias veces con el término de infodemia. Insisto, sin ánimos de extenderme mucho en este tema, me interesa dejar planteadas algunas preguntas, dejarles algún material muy sintético, simplemente que a mí me han llamado la atención, a mí me interesan desde la comunicación y entonces quería compartirlo con ustedes. Decía que la OMS había definido el término de infodemia y lo hizo hacia fines de febrero del 2020. Luego OPS también toma la iniciativa y hace una hoja informativa donde plantea cómo entender a la infodemia y la desinformación en la lucha contra el COVID-19. En principio, la definición de la OMS dice que se ha producido una infodemia masiva, es decir, una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta y en otros no, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan. Aquí una de las cuestiones que está en juego cuando hablamos de infodemia es el derecho al acceso a la información correcta en el momento oportuno y en el formato correcto. Entonces, estos organismos, tanto la OMS como la OPS, se preocupan por esta situación que acompaña el brote de COVID-19 y plantean
que la desinformación es la información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar. En el contexto de la pandemia actual, dice OPS, puede afectar en gran medida todos los aspectos de la vida, en particular la salud mental, habida cuenta de que las búsquedas en Internet de información actualizada sobre COVID-19 se han disparado de un 50 a un 70% en todas las generaciones. Es una pandemia. La desinformación puede afectar negativamente la salud humana, entonces, en estos contextos. Por ejemplo, uno de los números que arroja este informe es que se han subido aproximadamente en YouTube unos 361 mil millones de videos con las categorías COVID-19, COVID-19, etc., desde que comenzó la pandemia. Y se han publicado unos 19.200 artículos en Google Scholar. En el mes de marzo, unos 550 millones de tuiteos incluyeron los términos coronavirus, coronavirus separados, COVID-19, COVID-19, COVID-19 o pandemia. Digo, ¿por qué estoy planteando cada término? Porque es importante en este momento, en estos tiempos donde las redes sociales marcan el ritmo de la comunicación en la sociedad, no solamente vinculado a la salud, sino en todos los aspectos, en lo político, en lo económico y en lo social, nos parece interesante ponernos a pensar, ¿no?, sobre qué implica este fenómeno de la infodemia, por ahora estudiado en diferentes lugares, por lo menos desde principio de año, por diferentes institutos, universidades internacionales y nacionales también, para indagar este problema y pensar diferentes tipos de soluciones, ¿no?, o abordajes en todos casos. Dice, hay otra característica de este informe que me parece interesante, que clasifica, ¿no?, la información que buscan las personas y qué esperan obtener esas personas con esa búsqueda de información. Y despliega una gran cantidad, digamos, de tipo de información. Pero me parece interesante, por ejemplo, se buscan muchos datos sobre las muertes confirmadas, se busca mucho sobre el manejo clínico, sobre los datos de los casos confirmados, las noticias locales e internacionales, lo que sucede en el mundo, seminarios por internet, específicamente relacionados con COVID, evidencias sobre las intervenciones eficaces, etc. Estas son algunas de las cuestiones que se pueden conversar respecto de este. Insisto, la idea no es desarrollar este tema porque no vamos a tener el tiempo necesario. Pero les dejo un par de, flyers, un chiste en todos casos, o no tanto, de los que tantas veces hemos visto, los memes famosos de las redes sociales, a las cuales todos estamos acostumbrados, creo, todos y todas, donde están los monitos, ¿no? Y habla también de otra cuestión encadenada, que en realidad es en el contexto de esta pandemia, se da también en el contexto de esta sociedad y de otro fenómeno, que es la posverdad. Otro tema larguísimo para poder conversar, pero quería dejarles planteado este video que habla también sobre la infodemia, que lo plantea, y me despido hasta la próxima clase y nos vemos muy prontito.